Durante 30 años le di a mi hijo todo. Cada centavo, cada sueño, cada noche en vela. Sin embargo, me miró fijamente y escupió. No eres nada para nosotros. Y me echó. Todos susurraban que yo estaba destrozado, pero en el tribunal solo sonreí, saqué un documento amarillento y se lo entregué al juez. Cuando lo leyó, mi hijo gritó, y sentí que la justicia finalmente se agitaba. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Las llaves golpearon la mesa de cristal con un estruendo, tan agudo como un disparo. Julián caminaba de un lado a otro por la sala, sus zapatos lustrados resonando en el suelo de madera. ¿Crees que te debemos algo?, escupió, su voz cortando el aire. No eres nada para nosotros. Me quedé helado, mis dedos aferrados al asa de una pequeña maleta. Las palabras cortaron más profundo de lo que podría haber imaginado. Cada sílaba era una cuchilla retorciéndose en mi pecho. 30 años. Cada centavo, cada sueño, cada noche en vela invertidos en él. Y ahora esto. Regina se apoyó en el reposabrazos de un sofá de cuero blanco, con los brazos cruzados y una leve sonrisa curvando sus labios. «Mateo, no querrás alargar esto», dijo, su tono suave como la seda pero frío como la encimera de mármol detrás de ella. «Es hora de irse». La habitación brillaba de riqueza. Un candelabro de cristal, ventanas del suelo al techo, una copa de vino volcada, su mancha roja filtrándose en la alfombra color crema. Esta casa, mi casa, la que le había cedido a Julián hacía 5 años. Ahora se sentía como un lugar extraño. Se la había dado, pensando que era amor. ¡Qué tonto! «¿Julián?», dije, mi voz baja temblando a pesar de mí. «Te di todo». Dejó de caminar, su anillo de bodas brillando mientras señalaba la puerta. «Y ya he terminado de cargarte, lárgate». La mano de Regina se movió, delatando un destello de inquietud, pero sus ojos permanecieron fijos en mí, desafiándome a derrumbarme. Quería gritar, sacudirlo, hacerle recordar al niño que se había aferrado a mí después de que su madre murió. Pero ese niño ya no estaba. En su lugar había un hombre que no reconocía, su rostro retorcido por el desprecio. Mi mano rozó el bolsillo de mi abrigo, sintiendo el crujido de un viejo sobre. Todavía no, pensé. Aquí no. Levanté la maleta, era ligera, contenía solo unas pocas camisas, una foto desvaída de mi difunta esposa, María, y aquel sobre. Su peso me anclaba, un recordatorio de algo que aún no podía nombrar. «Mateo», dijo Regina acercándose. Su perfume era agudo y caro. «No montes una escena, es indigno». Encontré su mirada con la mandíbula apretada. «Se arrepentirán de esto», dije, sin estar seguro si lo decía como una amenaza o una súplica. Julián se rió, un ladrido áspero. «¿Arrepentirnos? Tú serás el que lo lamente, viejo». Me volví hacia la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas oí la estocada final de Regina. «Cuídate, Mateo». La puerta se cernía delante. Roble pesado con herrajes de latón, una barrera entre la vida que construí y el vacío que esperaba afuera. La abrí. El aire frío y húmedo me golpeó la cara, la lluvia ya empapando mi delgado abrigo. «Julián», dije, deteniéndome sin mirar atrás. «Estás equivocado sobre mí». No respondió. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, el sonido resonando en mis huesos. La lluvia azotaba la calle, desdibujando el brillo de un farol distante. Me quedé allí, maleta en mano, sin coche, sin plan, sin a dónde ir. Todos susurrarían que estaba destrozado, pobre Mateo, desechado como basura. Pero mientras la lluvia me picaba en la piel, algo se agitó dentro de mí. No era dolor, todavía no. Una brasa, pequeña pero viva, parpadeando en la oscuridad. Di un paso adelante, la maleta ahora más pesada, y dejé que la noche me tragara. El colchón se hundía debajo de mí, crujiendo con cada movimiento.
Me senté a la tenue luz de una sola bombilla, escuchando los gritos ahogados de los vecinos a través de las paredes delgadas como el papel de mi nuevo apartamento en un barrio humilde, muy lejos de la casa en la zona residencial. Alguna vez había imaginado una vida diferente, viajes, risas, con María a mi lado. Ahora esto, una taza de café agrietada, una mesa tambaleante y un silencio que presionaba contra mi cráneo. Abrí la cremallera de la maleta sacando una foto desvaída. María sonreía en ella, su cabello atrapando la luz del sol. Julián acurrucado a su lado. Tenía 6 años entonces, todo sonrisas desdentadas y dedos pegajosos. Lo había llevado sobre mis hombros, prometiéndole el mundo. Después de que ella falleció hace tantos años, esa promesa se convirtió en mi vida. Trabajé turnos dobles, me salté vacaciones, vendí mis sueños de Europa para pagar sus campamentos de verano. Recordaba la pila de facturas en nuestra vieja mesa de la cocina, la forma en que se las ocultaba diciendo, «Estamos bien, mijo». El apartamento olía a moho. Un goteo del grifo puntuaba el silencio. Dejé la foto, mis manos temblando. ¿Lo había amado demasiado? ¿Fue ese mi error? Le di todo. La matrícula de la universidad, el pago inicial de esa casa, incluso mi orgullo cuando se la cedí. ¿Y para qué? No eres nada para nosotros. Su voz resonaba en mi cabeza, tan nítida como el día en que lo dijo. Busqué más a fondo en la maleta, más allá de un suéter gastado, y lo encontré. El sobre amarillento, los bordes deshilachados, mi antigua dirección garabateada con mi letra. Lo había guardado todos estos años, escondido como un secreto que no estaba listo para enfrentar. Mis dedos trazaron el sello. Todavía no. No estaba seguro de lo que significaba, solo que importaba. En mi mente, vi a Julián a los 16 años rogándome que visitara el campus de su universidad. «Vendrás, ¿verdad, papá?» Había sonreído sabiendo que no podía permitirme el viaje. «Claro, hijo». Otra mentira para mantenerlo a salvo. Ahora, me preguntaba qué diría si le preguntara, «¿Por qué, Julián? ¿Qué no te di?» El teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Julián apareció. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla. Luego presioné rechazar. No quería sus disculpas, si es que tenía la intención de ofrecerlas. La voz de Regina también. ¿Podía imaginarla? Mateo, sé razonable. Apagué el teléfono, el silencio ahora más fuerte. Me puse de pie, paseando por la pequeña habitación. Las tablas del suelo gemían. Pensé en la taza de café de María, la que sostenía cada mañana. Su mella de cuando Julián la dejó caer de niño. La había conservado incluso después de que ella se fue. Ahora estaba en una caja en algún lugar, como todo lo demás que había perdido. Las semanas desde esa noche se desdibujaron. Había encontrado este lugar, un estudio detrás de un salón de manicura, barato y anónimo. Había pasado días desempacando, evitando los espejos, evitándome a mí mismo. Pero esta noche, algo cambió. Puse el sobre la mesa, su peso más grande que el de la maleta. No era solo papel. Era un pedazo de mí, un pedazo que había olvidado. Me dejé caer de nuevo en la cama, mirando las manchas de humedad del techo. Julián pensó que había ganado, que me desvanecería. Estaba equivocado. La ira, aguda y desconocida, se enroscó en mi pecho, creciendo como malas hierbas a través del pavimento agrietado. No sabía qué haría a continuación, pero sabía que no había terminado. Cerré la puerta de la biblioteca más fuerte de lo que pretendía. El sonido fue absorbido por el zumbido de la biblioteca pública de la ciudad. Mi ira necesitaba una salida, y su peso me empujó hacia adelante, pasando por filas de estanterías que olían a polvo y papel viejo. Habían pasado 2 semanas desde la traición de Julián, y el dolor no había disminuido. Pero algo más estaba despertando. Una necesidad de contraatacar. Me dejé caer en una silla en una larga mesa de roble. Libros de derecho apilados. Derecho de propiedad, contratos, herencias, palabras que se sentían extrañas pero necesarias. Le había cedido la casa a Julián.
pero tenía que haber una forma de reclamar algo, cualquier cosa. Mi bolígrafo garabateaba notas, cada palabra una pequeña rebelión contra el hombre que me había llamado nada. Parece que está en guerra con el mundo, dijo una voz. Levanté la vista. Una mujer de unos 50 y tantos años estaba al otro lado de la mesa, sus gafas posadas en la punta de la nariz. Sostenía un libro grueso, su abrigo ligeramente húmedo por la llovizna de la mañana. Sus ojos eran agudos pero amables, como si hubiera visto demasiado para juzgar. «Puede que lo esté», dije, logrando una media sonrisa. Se deslizó en la silla de enfrente, dejando su libro. «Elena, soy abogada. ¿Y usted? Parece que necesita una». «Mateo», dije. «Estoy tratando de resolver las cosas». Se inclinó hacia adelante, su pendiente de plata captando la luz. Resolver las cosas usualmente significa problemas. ¿Le importaría compartir? Dudé, luego lo dejé salir. Mi hijo me echó. Se quedó con la casa que le di, dijo que no soy nada. Las palabras ardían, pero decirlas se sintió como quitarse un peso de encima. La mandíbula de Elena se tensó. Los hijos pueden ser ingratos, pero usted es más fuerte de lo que cree. Empujó un libro hacia mí. Fundamentos de Derecho de Propiedad. Empiece por aquí. No es tan aburrido como parece. Hablamos durante 1 hora. El zumbido silencioso de la biblioteca desvaneciéndose a nuestro alrededor. Ella compartió sus propias cicatrices, un divorcio, una hija a la que no había visto en años. «Sé lo que es perder a la familia», dijo, «pero no tienes por qué perderte a ti mismo». Sus palabras me golpearon fuerte. Pensé en el sobre que todavía estaba guardado en el cajón de mi apartamento. Era más que papel, era una llave, tal vez, para la justicia. «¿Cómo lucho contra esto?», pregunté. «Encuentra sus debilidades», dijo Elena, su voz firme. «La gente como tu hijo. Son descuidados, arrogantes. Usa eso». Nos trasladamos a un café cercano, el aire espeso con olor a café y lluvia. Mi teléfono vibró. Julián de nuevo. Lo ignoré. El brillo de la pantalla era un recordatorio de su voz, su crueldad. Elena se dio cuenta, pero no preguntó. En cambio, esbozó ideas, embargos, reclamaciones por fraude, contratos antiguos. «Necesitas pruebas», dijo. «Algo que no puedan ignorar». Asentí, mi puño apretándose debajo de la mesa. Julián pensó que me había aplastado. Regina pensó que había sido más lista que yo. Estaban equivocados. Yo no era el hombre destrozado que imaginaban. Era Mateo. Y haría que lo vieran. De vuelta en mi apartamento, la bombilla parpadeó mientras me sentaba en la mesa tambaleante. El sobre yacía allí, sus bordes gastados pero intactos. No lo abrí. Todavía no. Pero por primera vez en semanas lo sentí. Un pulso de esperanza, firme y real. Podía ganar esto. Lo haría. Me senté en la mesa de la biblioteca, agarrando mi bolígrafo como un arma. La esperanza que había sentido la noche anterior ardía más brillante ahora, instándome a seguir adelante. Hoy, comenzaría a contraatacar. Elena deslizó una pila de papeles sobre la mesa, sus ojos agudos detrás de sus gafas. «Aquí es donde empezamos», dijo, tocando un artículo de periódico sobre la empresa inmobiliaria de Julián. El titular mencionaba quejas de clientes, pequeñas grietas en su mundo perfecto. Habíamos pasado semanas investigando, reuniéndonos en rincones tranquilos de las bibliotecas y cafés de la ciudad. La biblioteca olía a libros viejos y a un vago aroma a café de una máquina expendedora. Su zumbido me anclaba mientras escaneaba documentos, mis dedos manchando la tinta. La vida de Julián, expuesta en registros públicos y redes sociales, revelaban a un hombre ebrio de arrogancia. Elena señaló una publicación en el perfil de Regina, una foto pulida en un evento de gala, su sonrisa tensa. «Está obsesionada con el control», dijo Elena. «Esa es su debilidad». Asentí, garabateando notas. La empresa de Julián estaba bajo escrutinio por tratos turbios,
Del tipo que podrían arruinarlo si alguien presionara lo suficiente. Su ego lo cegaba a los riesgos. Pensaba que era intocable. Regina, mientras tanto, vivía para su reputación. La imaginé en una sala de juntas, su voz nítida, sus manos temblando si estallaba un escándalo. Un paso en falso, y su imagen cuidadosamente construida se haría añicos. «Encontré algo», dijo Elena, deslizándome su portátil. Una publicación en un foro de un cliente descontento acusaba a Julián de inflar los valores de las propiedades. Si podemos vincular esto con él, es una palanca. Su voz era firme, pero sus dedos tamborileaban sobre la mesa, delatando su emoción. Me recliné, mi silla crujiendo. Es descuidado. Siempre lo fue. Pensé en el sobre en el cajón de mi apartamento. Su peso, una promesa silenciosa. Podía esperar. Por ahora, necesitábamos más nombres, fechas, pruebas. La mirada de Elena se suavizó. Me recuerdas a mí mismo, ¿sabes? Después de mi divorcio, hizo una pausa girando su taza de café. Él se llevó todo, mi casa, mi confianza, la reconstruí, pero me costó a mi hija. Ya no llama. Su voz se quebró y vi a la mujer detrás de la abogada, cruda y real. Lo siento, dije con la garganta apretada. Sé lo que es perder a la familia. Ella le restó importancia, pero sus ojos se encontraron con los míos. Por eso estamos haciendo esto, Mateo. No solo por ti, por todos a los que han herido. Nos trasladamos a un café, el aire espeso con olor a espresso y lluvia. Afuera, las calles de la ciudad brillaban, reflejando letreros de neón. Vi a Regina al otro lado de la calle, su abrigo impecable, su paso decidido. Mi pulso se disparó. Me agaché detrás de la ventana, mi corazón martilleando. No me vio. Pero la visión de ella, tan cerca, tan inconsciente, encendió un fuego en mí. De vuelta en la biblioteca reunimos más piezas. Un nombre, Marcos Ruiz. Un cliente al que Julián había estafado. Una fecha, un trato cerrado el año pasado. Sospechosamente sobrevalorado. Cada hecho era un hilo, y yo estaba tejiendo una red. Elena esbozó una línea de tiempo, su bolígrafo arañando como un plan de batalla. Estamos cerca, dijo, pero tenemos que ser quirúrgicos. Pensé en Julián riendo en su oficina con paredes de cristal. Regina ajustándose las perlas antes de una reunión. Pensaron que me había ido. Borrado. Mi mano se apretó alrededor del papel. Ahora una lista de sus vulnerabilidades. Por primera vez me sentí como el cazador, no la presa. En casa, extendí las notas sobre mi mesa. La bombilla de arriba parpadeando. La arrogancia de Julián. El miedo de Regina a la vergüenza. Estaban expuestos, frágiles. Mi dedo trazó la lista, deteniéndose en el nombre de Marcos Ruiz. Era hora de actuar. Me incliné sobre un ordenador público en la biblioteca, la carta brillando en la pantalla. Mis dedos zumbaban, suspendidos sobre el teclado como si estuviera a punto de apretar un gatillo. Las palabras eran cuidadosas, lo suficientemente vagas como para evitar sospechas, lo suficientemente afiladas como para herir. Preocupaciones sobre prácticas fraudulentas en la inmobiliaria Clark. Comenzaba enumerando tratos vinculados a Julián, insinuando la queja de Marcos Ruiz. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era esto ir demasiado lejos? Era mi hijo. Cerré los ojos y la voz de Julián resonó. No eres nada para nosotros. El recuerdo de esa noche, la lluvia, la traición, el portazo, apartó mis dudas. Pulsé enviar. La pantalla parpadeó y la carta desapareció, corriendo hacia el mundo de Julián como una piedra a través de un cristal. La biblioteca estaba en silencio, salvo por el clic de los teclados y una tos lejana. Me sequé la frente, el sudor frío contra mi piel. Había usado un correo electrónico anónimo, un terminal público, sin rastro. Aún así, mis manos temblaban mientras cerraba la sesión, mirando por encima del hombro. El peso de lo que había hecho se asentó, pesado pero emocionante. Elena me encontró en un café, su abrigo húmedo por la llovizna de septiembre.
¿Está hecho?, preguntó, su voz baja. Asentí, deslizándome en el reservado. Enviado esta mañana. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. Bien, ese es un golpe limpio, pero contraatacarán, Mateo. Prepárate. Su advertencia flotaba entre nosotros, pero vi orgullo en su sonrisa. Imaginé a Julián en su oficina, con la corbata aflojada, gritando a su asistente mientras los correos electrónicos se acumulaban, clientes llamando, colegas susurrando. Regina sería peor, su calma gélida resquebrajándose, su voz aguda mientras siseaba. Nos has arruinado, Julián. Imaginé su pelea, sus tacones resonando mientras caminaba de un lado a otro, él golpeando la mesa con el puño, prometiendo arreglarlo. Pero no podía. No esta vez. Estás callado, dijo Elena revolviendo su café. ¿Segundas intenciones? Negué con la cabeza. No, se lo merecen. Pero mi voz vaciló. Yo lo había criado, lo había amado. Ahora lo estaba destrozando. El pensamiento se retorció en mi estómago, pero lo aparté. Él había tomado su decisión. Días después, lo encontré. Un breve artículo de noticias en línea. Inmobiliaria Clark enfrenta investigación por presunto fraude. Mi pulso se aceleró. Funcionó. El nombre de Julián no se mencionaba. Todavía no. Pero la soga se estaba apretando. Me recliné en mi apartamento, la silla crujiendo, y me permití una sonrisa. La taza agrietada en mi mesa parecía menos solitaria ahora. Elena llamó esa noche. ¿Viste el artículo? Su voz era aguda, emocionada. Están desesperados. Mantén un perfil bajo, sin embargo. La gente como ellos no pierde en silencio. Lo sé, dije, mis dedos trazando el borde de mi teléfono. El sobre en mi cajón cruzó mi mente. Una red de seguridad. Quizás si las cosas salían mal. Pero por ahora, esto era suficiente. Había golpeado primero y se sentía bien. Actualicé el sitio de noticias. El brillo de la pantalla era duro en la habitación oscura. Otro artículo. Más detalles. Clientes retirándose. El nombre de un regulador adjunto. Mi sonrisa se desvaneció, reemplazada por una inquietud persistente. Yo había empezado esto. Pero, ¿dónde terminaría? Afuera, la lluvia tamborileaba más fuerte, y mi teléfono se iluminó con la actualización del artículo. Algo frío se enroscó en mi pecho. Contraatacarían. Pronto. La lluvia martilleaba la ventana de mi apartamento, pero la inquietud de las noticias se aferraba con más fuerza. Julián y Regina no se desmoronarían fácilmente. Lo sabía. El artículo sobre la investigación se había extendido, y con él, mi sensación de victoria se agrió en pavor. Estarían cazando ahora, olfateando a quien quiera que hubiera encendido la cerilla. Revisé las cerraduras de nuevo, el cerrojo frío bajo mis dedos. Elena me citó en un parque, lejos de miradas indiscretas. El aire olía a hojas mojadas, y su bufanda ondeaba mientras hablaba. «Alguien está haciendo preguntas», dijo, su voz baja. Un hombre estuvo en el café ayer observándome. Un detective privado, tal vez. Sus ojos estaban firmes, pero sus manos se aferraban a su bolso con demasiada fuerza. Mi estómago se encogió. ¿Por la carta? Probablemente. Miró a su alrededor el parque, vacío salvo por un corredor a lo lejos. Están asustados, Mateo. Eso es bueno, pero significa que son peligrosos. Imaginé a Julián en su elegante oficina contratando a un detective, su mandíbula apretada de rabia. Regina sería más fría, sus órdenes precisas. Encuentra quién hizo esto o hemos terminado. Podía verla ahora, sus uñas tamborileando, amenazando con irse si él fallaba. Su vida perfecta se estaba deshilachando, y yo había tirado del primer hilo. Pero, ¿a qué costo? Caminamos, nuestros zapatos chapoteando en el sendero. La voz de Elena se suavizó. He estado aquí antes, ¿sabes? Mi ex contrató a un tipo para sacar trapos sucios durante el divorcio. No encontró nada, pero me mantuvo despierta por las noches. Hizo una pausa, su aliento visible en el frío.
Lo superaremos. Tenemos que hacerlo. Asentí, pero el miedo me roía. ¿Y si rastreaban la carta? ¿Y si encontraban a Elena? El sobre en mi cajón apareció en mi mente. Mi seguro, tal vez, pero no suficiente. Todavía no. Esa noche, rebusqué en los recuerdos de Julián. Tenía 15 años. Lo pillaron robando dinero de mi cartera. Yo no lo hice, papá, había dicho, con los ojos muy abiertos, mintiendo sin pestañear. Lo perdoné entonces, creyendo que maduraría. Ahora veía la verdad. Ese niño se convirtió en el hombre que me echó. El pensamiento me endureció, pero también dolió. Elena y yo nos reunimos de nuevo, esta vez en una cafetería abarrotada, el traqueteo de los platos enmascarando nuestras palabras. «Se están acercando», dijo, deslizando una servilleta con un nombre. Víctor Klein, investigador privado. «Es bueno, pero descuidado». Le preguntó a la bibliotecaria por mí. «¿Qué hacemos?» Mi voz era tensa, mi café intacto. «Mantente invisible», dijo. «No más ordenadores públicos y mantén tu teléfono apagado cuando no lo uses». Su mano tocó la mía, breve pero firme. «Somos más listos que ellos, Mateo. Recuérdalo». Intenté creerla, pero de vuelta en casa, el apartamento se sentía más pequeño, las paredes cerrándose. Escondí mis notas en una caja de zapatos, mis manos temblorosas. La calle de afuera estaba tranquila, demasiado tranquila. Pensé en las mentiras de Julián, en la fría sonrisa de Regina. Estaban rodeándome y yo era la presa. Entonces mi teléfono sonó. Un número desconocido. Me quedé helado mirando la pantalla. Se detuvo, pero el silencio fue peor. Un crujido vino de afuera, agudo contra la lluvia. Mis puños se apretaron, mi corazón martilleando. Estaban cerca. Tenía que moverme más rápido. Me paré en el parque, agarrando un paraguas, su estructura esforzándose contra el viento de noviembre. El crujido de anoche fuera de mi ventana me había mantenido despierto, mi pulso acelerado con cada sombra. Pero hoy estaba listo. El juego había comenzado y no iba a retroceder. Elena se sentó en un banco desconchado, su bufanda suelta, su cuaderno abierto. «Necesitamos ser precisos», dijo, su bolígrafo arañando una línea de tiempo. «Un movimiento en falso y se abalanzarán». El parque olía a hojas mojadas y a un distante humo de leña. Un perro ladró en alguna parte, su eco tragado por la llovizna. Me ajusté el abrigo, mis propias notas guardadas en un diario maltratado. «El documento», dije, mi voz baja. «Es nuestra ventaja». Elena levantó la vista, sus ojos entrecerrándose. «La escritura original. ¿Estás seguro de que se sostiene?» Asentí. «Hubo un error cuando cedí la casa. Legalmente, sigue siendo mía. No expliqué más. Todavía no. La escritura escondida en mi apartamento era mi AS, un contrato amarillento que podría desentrañar el mundo de Julián. Pero teníamos que jugarlo bien». Se inclinó hacia adelante, su aliento empañándose en el frío. «Entonces presentamos una reclamación discretamente, pero necesitamos una distracción, algo que los mantenga desequilibrados». Su bolígrafo golpeó la página. Más pistas anónimas, quejas a los reguladores de Julián, susurros para avivar el fuego. «Golpéalos donde son débiles», dijo. El ego de Julián, la imagen de Regina. Garabateé sus ideas, mis manos firmes a pesar del frío. Ya no era el hombre que habían echado. Era un estratega construyendo una trampa. Pero un destello de duda me asaltó. ¿Y si esto me cambia, Elena? ¿Y si me pierdo a mí mismo? Ella sonrió, cerrando su cuaderno. «Si arruinamos esto, te invitaré a un café en la peor cafetería de la ciudad». Trato hecho. Su humor rompió la tensión, y me reí. El sonido extraño en mi garganta. Ella era más que una aliada ahora, una amiga, alguien que me vio cuando me había olvidado de mí mismo. Lo planeamos. Una carta al ayuntamiento sobre los tratos de Julián, vaga pero directa, enviada desde un correo electrónico desechable. Un borrador legal escondido por ahora para reclamar la casa.
Cada paso era un ladrillo en el muro que estaba construyendo. Pensé en la sonrisa engreída de Julián, en la mirada fría de Regina. Me habían subestimado. Ese fue su error. Un corredor pasó, su capucha puesta, y mi corazón dio un vuelco. Escaneé el parque, esperando a medias al detective de Julián. «Estás nervioso», dijo Elena, su voz tranquila. «Es solo un corredor. Concéntrate». Pero su mano se apretó en su bolso, delatando sus propios nervios. Hojeé mi diario. Las páginas llenas de fechas, nombres, debilidades. El fraude de Julián, el miedo de Regina a la vergüenza. Estaban expuestos, y yo sostenía los hilos. «Estamos cerca», dije, mi voz firme. «Puedo sentirlo». Elena asintió poniéndose de pie. «Lo estamos. Pero esto es ajedrez, Mateo. Un movimiento a la vez». Se ajustó la bufanda, su silueta nítida contra el cielo gris. Doblé mis notas, el papel crujiente en mis manos. No era solo un plan, era poder, algo que no había sentido en años. De vuelta en casa, el apartamento estaba frío, el radiador silbando. Deslicé las notas en mi bolsillo, su peso anclándome. La escritura esperaba en su cajón, pero esto era más grande ahora. El juego estaba en marcha y yo estaba listo para jugar. Abrí el sitio de noticias y ahí estaba. Julián, mis hijo, el hombre que construí, desmoronándose. El titular gritaba: «Inmobiliaria multada por prácticas turbias». Mi pecho se apretó, no con miedo, sino con una extraña y aguda alegría. Me recliné en mi apartamento, la silla crujiendo, la tenue lámpara proyectando sombras en las paredes agrietadas. Él estaba cayendo, y yo lo había empujado. El artículo lo detallaba todo: multas, clientes perdidos, reguladores al acecho. El nombre de Julián no estaba en primer plano, pero no era necesario. Sus colegas susurrarían. Su teléfono se quedaría en silencio. Lo imaginé en su elegante oficina, con la corbata deshecha, gritando a una habitación vacía mientras los tratos se escapaban. Regina sería peor. Su voz cortando a través de su casa. «Nos estás hundiendo, Julián. Arregla esto o me voy». Él suplicaría, su arrogancia resquebrajándose, pero ella se daría la vuelta, sus tacones resonando en su suelo de mármol. Elena me encontró en un café, el aire espeso con canela y vapor. «¿Lo viste?», preguntó, deslizándose en el reservado, su abrigo húmedo por la lluvia de diciembre. Asentí, mi café intacto. Está funcionando. Pero la culpa se retorció en mí. Vi a Julián a los 8 años, sus brazos alrededor de mi cuello después de una obra escolar, prometiendo hacerme sentir orgulloso. Ahora lo estaba destrozando. «Era mi hijo», dije, mi voz baja. «Es», corrigió Elena, sus ojos suaves pero firmes. «Sigue siendo tu hijo». Pero él eligió esta pelea. Bebió su té, sus dedos firmes. «Puede que sospeche de ti, Mateo. Ten cuidado». Pensé en la escritura guardada. Era mi carta de triunfo, pero este momento, con el mundo de Julián temblando, era suficiente por ahora. Lo recordé a los 16, pillado robando de mi cartera, jurando que sería mejor. «Te haré sentir orgulloso, papá», había dicho con los ojos húmedos. Le creí. Estaba equivocado. Mi teléfono vibró. El nombre de Julián. Mi pulgar se detuvo, luego presioné rechazar. La pantalla se oscureció, pero mi corazón se aceleró. Estaba tratando de contactarme. Quizás desesperado, quizás enojado. No me importaba. Ya no. Elena se inclinó hacia adelante. «Golpeaste fuerte, pero no ha terminado. La gente como él lucha sucio cuando está acorralada». Su voz era una advertencia, pero vi emoción en sus ojos, un espejo de la mía. Revisé las cerraduras esa noche, el cerrojo frío bajo mis dedos. El apartamento olía a café rancio, el radiador traqueteando. Volví a abrir el artículo, el brillo de la pantalla era duro. Más detalles, un cliente demandando, un socio retirándose. Sonreí, pero se desvaneció. Julián no solo estaba perdiendo dinero, se estaba perdiendo a sí mismo. Y yo lo había hecho.
Llegó otra llamada, el nombre de Julián parpadeando. Apagué el teléfono. El silencio era pesado. Estaba cerca, demasiado cerca. Lo sentí en mis huesos. Sabía que yo estaba detrás de esto. El siguiente movimiento ya no era solo mío. Revisé mi teléfono. No había llamadas. La quietud era engañosa, pero sabía que Regina era la siguiente. La caída de Julián había resquebrajado su mundo, y ahora era su turno. El frío de enero se colaba en mi apartamento. El radiador apenas daba abasto. Me senté en mi mesa. Un nuevo plan formándose, mis dedos golpeando el borde de un cuaderno. Ella me había considerado débil, una sombra para borrar. Aprendería lo contrario. Elena y yo habíamos trabajado rápido. Usando un ordenador de la biblioteca pública, habíamos redactado una carta, anónima, precisa, detallando los juegos de manos de Regina con los presupuestos de marketing de su empresa. Pequeños sobrecargos ocultos en informes canalizados a cuentas personales. Suficiente para detener su ascenso, tal vez para terminar su carrera. La envié al comité de ética de su empresa, mi corazón latiendo con fuerza mientras la pantalla confirmaba la entrega. Estaba hecho. La imaginé ahora en su oficina con paredes de cristal. Su sonrisa perfecta vacilando mientras su jefe la llamaba. Gritaría a sus colegas, su voz estridente, su control desvaneciéndose. En casa, se volvería contra Julián, sus palabras venenosas. Esto es tu culpa, Julián. Tu debilidad nos está arruinando. Él respondería, su voz temblorosa. No soy yo, Regina. Alguien va a por nosotros. Su matrimonio construido sobre la ambición se estaba fragmentando, y yo sostenía el martillo. Elena me encontró en una cafetería, su rostro serio. La carta golpeó, dijo, deslizando un recorte de periódico sobre la mesa. Su empresa está investigando. ¿Está en la cuerda floja? Su voz era firme, pero sus ojos se desviaban hacia la puerta, recelosa de las sombras. Me recliné, el vinilo del reservado crujiendo. Bien, pero mi triunfo estaba mezclado con cautela. Regina no era Julián. Lucharía de forma más inteligente, más dura. Recordé haberla conocido años atrás en la fiesta de compromiso de Julián. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa pulida, pero sus ojos eran de hielo, descartándome como si no fuera nada. Ese recuerdo me alimentaba ahora. «Estás disfrutando esto», dijo Elena medio sonriendo. «Pero es peligrosa cuando está acorralada, como una serpiente». «Que lo intente», dije, mi voz más dura de lo que me sentía. La escritura, mi arma secreta, esperaba en su cajón. Aún no la necesitaba. La caída de Regina era mi enfoque, y se sentía bien. La vi una vez desde el otro lado de la calle, su abrigo abotonado, su rostro pálido mientras se apresuraban a entrar en su oficina. Su paso era diferente, apresurado, no el deslizamiento confiado que conocía. Me mantuve oculto, mi pulso acelerado. Se estaba quebrando, y yo lo había hecho. Esa noche leí las noticias de nuevo. Ejecutiva de marketing enfrenta investigación de presupuesto. El titular brillaba, mi trofeo. Pero la advertencia de Elena resonaba. Era peligrosa. Pensé en las llamadas de Julián sin respuesta, y me pregunté si estarían hablando, conspirando. No habían terminado. Cerré mi puerta con llave, el cerrojo haciendo clic. El apartamento estaba oscuro, el aire pesado con el rigor del invierno. Revisé las noticias una última vez, y entonces me quedé helado. Un coche estaba parado afuera, con los faros apagados, una forma negra contra el brillo de la calle. Alguien estaba observando. Mis manos se apretaron, mi respiración se acortó. Venían a por mí. El coche había desaparecido de fuera de mi edificio, pero la sensación de ser observado se me pegó como el aire húmedo. El frío de febrero se colaba por mi abrigo mientras caminaba hacia el buzón, mi aliento empañándose. Un sobregrueso esperaba dentro, mi nombre impreso en una tinta negra y austera. Mis manos temblaron mientras lo abría. Una citación judicial. Julián y Regina me demandaban por difamación.
alegando que había difundido mentiras para arruinarlos. Me pintaban como un viejo amargado, desquiciado por el rechazo. Mi estómago se revolvió. Querían enterrarme. Caminé de un lado a otro por mi apartamento, las tablas del suelo crujiendo, la citación arrugada en mi puño. El radiador siseaba, pero solo sentía frío. Imaginé a Julián con un traje a medida, dictando a su abogado con una sonrisa burlona. Regina sería más aguda, su voz baja, instándolos a aplastarme. No es nada, diría, igual que esa noche. Mi miedo se disparó, pero algo más se agitó. Desafío. No ganarían. No esta vez. Elena me encontró en la biblioteca, su abrigo espolvoreado de lluvia. «Están desesperados», dijo, escaneando la citación. Su voz era tranquila, pero sus dedos tamborileaban en la mesa. «Esto es un farol, Mateo. Tienen miedo, y deberían tenerlo». Se subió las gafas, sus ojos feroces. «Tenemos la escritura. Devolveremos el golpe con más fuerza». Me hundí en una silla, el zumbido de la biblioteca desvaneciéndose. ¿Y si perdemos? Mi voz se quebró, delatando el pánico que intentaba enterrar. Se inclinó hacia adelante, su mano rozando la mía. «No lo haremos. Ese contrato es sólido como una roca. Te subestimaron, y ese es su error». Su confianza me estabilizó como una cuerda en una tormenta. Ella era más que mi abogada ahora. Era mi ancla. Pasamos horas elaborando estrategias, papeles esparcidos por la mesa. La escritura guardada en mi apartamento era nuestra arma, un error legal que mantenía la casa como mía. Elena redactó una respuesta, su bolígrafo arañando como un grito de guerra. «La presentaremos discretamente», dijo. «Dejemos que piensen que están ganando». Asentí, mi miedo disminuyendo, reemplazado por una tranquila resolución. Ya no era su víctima. Recordé a Julián a los 16 años, pillado, mintiendo sobre un coche robado. «Metí la pata, papá», había dicho, con lágrimas en los ojos. Lo abracé, creyendo que el amor lo arreglaría. Estaba equivocado. Ese niño se había ido, reemplazado por un hombre que me escupiría en la cara. El recuerdo me endureció, pero también me dolió. Afuera, vi a Julián al otro lado de la calle, su teléfono pegado a la oreja, su rostro serio. Mi pulso se aceleró. Me escondí detrás de una esquina, mi respiración superficial. No me vio, pero su presencia se sintió como una advertencia. Estaban cerca, demasiado cerca. De vuelta en casa revisé las cerraduras, el cerrojo frío bajo mis dedos. La citación yacía sobre mi mesa, un desafío que no rechazaría. Pensé en la escritura esperando en su cajón. Era mi escudo, mi espada. Me paré frente al espejo, mi reflejo más nítido de lo que había estado en meses. El hombre que me devolvía la mirada no estaba roto, estaba listo. Deslicé el viejo sobre en mi bolsillo. Su peso, una promesa. Mañana todo cambiaría. Me paré frente al espejo con un traje gastado, la tela ajustada sobre mis hombros, pero el sobre en mi bolsillo me daba fuerza. El Palacio de Justicia se alzaba delante, sus escalones de piedra resbaladizos por la lluvia de marzo. Mi corazón latía con fuerza, pero no tenía miedo. Ya no. Hoy terminaría esto. La escritura, ese contrato amarillento, era mi verdad, y Julián y Regina la enfrentarían. La sala del tribunal olía a cera y polvo, sus bancos de madera crujiendo bajo el peso de los espectadores. Julián se sentó en la mesa del demandante, con la mandíbula apretada, su traje impecable. Regina, a su lado, se ajustó la bufanda, su rostro una máscara de compostura, pero vi la tensión en sus ojos, la forma en que sus dedos agarraban su bolso. Pensaron que habían ganado antes de que empezáramos. Elena apretó mi brazo, su voz un susurro. «Puedes hacerlo, Mateo». Su calma me ancló, su presencia un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. La jueza, una mujer severa con el pelo gris, llamó al orden. Mi citación por difamación era su arma, pero yo tenía una mejor. Su abogado habló primero,
su voz suave, acusándome de mentiras, de rencor. Julián asentía, su mirada saltando hacia mí, desafiándome a quebrarme. Los labios de Regina se torcieron, una leve sonrisa burlona. Permanecí quieto, mis manos firmes. Entonces fue nuestro turno. Elena se levantó, su tono agudo pero medido. Señoría, tenemos pruebas que lo cambian todo. Me hizo un gesto con la cabeza. Me puse de pie, mis piernas firmes, y le entregué la escritura a la jueza. El papel era pesado, su tinta desvaída pero clara. Este es el contrato original de la casa, dije, mi voz firme. Nunca se transfirió correctamente. La propiedad es mía. La sala se quedó en silencio. La jueza se ajustó las gafas, leyendo. Julián se inclinó hacia adelante, su rostro enrojeciendo. «¡Eso es mentira!», gritó, su voz quebrándose. «¡Se lo está inventando!». La mano de Regina se disparó hacia su brazo, sus uñas clavándose, pero sus ojos estaban muy abiertos, su compostura desaparecida. La jueza levantó una mano, silenciándolo. Siguió leyendo, su ceño frunciéndose. Recordé haber firmado esa escritura años atrás, pensando que era para el futuro de Julián. Confié en él, lo amé. Ahora ese mismo papel era mi victoria, un giro del destino que no había previsto. «Señor», dijo la jueza mirando a Julián, «este documento es válido, la transferencia fue incompleta». Murmullos recorrieron la sala. Julián se levantó, su silla raspando, su voz un gruñido. «¡No! ¡No puede hacer esto!». El rostro de Regina perdió todo color, su bolso cayendo al suelo. Susurró algo, su voz perdida en el caos. Elena se inclinó cerca, su aliento cálido. «Lo hiciste, Mateo». Asentí, pero mi triunfo fue silencioso. Había ganado, pero el costo era pesado. La rabia de Julián, el colapso de Regina, eran obra mía. Sin embargo, mientras los veía desmoronarse, el dolor de esa noche, su traición, su crueldad, disminuyó. La jueza golpeó su mazo, desestimando su demanda. Me levanté, mis piernas firmes, y salí, el aire fresco y cortante. Elena me siguió, su sonrisa amplia. Me sentía más ligero, más libre, pero las preguntas persistían. ¿Y ahora qué? Toqué el sobre en mi bolsillo, su trabajo hecho. El futuro esperaba, y no estaba seguro a dónde conducía. Salí del juzgado y el mundo se sintió más ligero, el aire de marzo agudo con posibilidades. El fallo de la jueza había llegado una semana después. La casa era mía, la escritura ratificada. El imperio de Julián y Regina, construido sobre la codicia y la traición, se había derrumbado. Su riqueza, su estatus, su matrimonio, todo se había ido. Había ganado, pero la victoria no era solo la casa, era yo, reclamado de las cenizas de su crueldad. Sin embargo, de pie allí, me preguntaba a dónde ir a continuación. El sol de junio calentaba las calles de la ciudad mientras caminaba por la vieja casa por última vez. Los suelos crujían, el aire espeso de recuerdos. La risa de Julián de niño, la voz de María llamando desde la cocina. Pasé la mano por la barandilla, lisa por años de contacto. Este lugar había sido mi corazón, pero ahora se sentía como cadenas. Llamé a un agente inmobiliario ese día, firmando papeles para venderla. El bolígrafo se sintió ligero, el acto de liberación. Ya no necesitaba estas paredes. Elena me encontró en un café, su bufanda brillante contra la luz del verano. «Ahora eres libre», dijo extendiendo un mapa sobre la mesa. «¿París o Roma?». Su risa era cálida, sus ojos brillantes de picardía. Nos habíamos vuelto cercanos, nuestra amistad un regalo que no esperaba. Me había salvado, no solo en el tribunal, sino en espíritu, sacándome de la oscuridad. Bebí mi café, el amargor familiar, pero más suave ahora. «Ambos», dije sonriendo. Europa, mi sueño, enterrado durante 30 años, estaba vivo de nuevo. Recordé a María, su mano en la mía, su voz suave. «Vive, Mateo», había dicho antes de morir. «No te detengas.
Le había fallado entonces, invirtiéndolo todo en Julián. Pero ahora estaba listo. Su foto, ahora en un nuevo marco, estaba en mi mesa en un pequeño y luminoso apartamento que había alquilado. Un nuevo comienzo. Las semanas posteriores al juicio habían sido tranquilas. Llegaban noticias a cuentagotas. La empresa de Julián colapsó, sus clientes se fueron. La carrera de Regina implosionó, su nombre manchado. Los imaginé peleando, sus voces agudas, su amor, si es que alguna vez fue amor, destrozado. No sentí alegría, solo cierre. Ellos habían tomado sus decisiones, y yo había tomado las mías. Vendí la casa por un buen precio, suficiente para financiar mis viajes, y más. El dinero se sentía secundario. La libertad lo era todo. Elena y yo planeamos nuestro viaje, estudiando guías, riéndonos de malas frases en francés. Ella visitaría a su hija primero. Intentaría reparar ese puente. Esperaba que lo hiciera. Se lo merecía. Mi nuevo apartamento olía a pintura fresca, sus ventanas atrapando el sol de la mañana. Caminé por él, mis pasos ligeros, y encontré la foto de María en el estante. Ahora estoy viviendo, susurré, con la garganta apretada. La justicia había sido amarga, pero me había liberado. No era el hombre que se había parado bajo la lluvia, roto y perdido. Era Mateo, y estaba completo. Me paré en el umbral de mi nueva puerta, un billete de avión en la mano. El papel era crujiente, su promesa vasta. París esperaba, luego Roma, luego donde quiera que eligiera. El sol calentó mi rostro y sonreí. El futuro se abría ante mí. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.